abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la diste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Guíenos y protéjanos, Señor. Le pedimos, Señor, que nos siga ayudando y que nos siga fortaleciendo, Señor, para nosotros seguir predicando su santa palabra. Bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. Nos ponemos en sus manos, Señor, para que usted sea el que obre en nuestras vidas. Se lo pedimos no porque nosotros lo merezcamos, sino en el nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios, mis amados hermanos, porque Dios siempre, pero siempre ha estado con nosotros. Nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios amable, un Dios el cual se compadece del doliente, un Dios el cual siempre está vigilando a sus hijos más pequeños o hijas. Y claramente Él no se deleita en la injusticia. ¿Qué es injusticia? La palabra injusticia viene de la palabra injusto. Una persona que no está siendo justa. Y las personas que no están siendo justas, para Dios es pecado todas las cosas que ellos hagan. ¿Por qué? Porque no es justo lo que ellos están haciendo. Mis amados hermanos, Dios es sumamente bueno con cada uno de nosotros. Y bien interesante, les voy a decir por qué. Porque Dios, por medio de las enseñanzas de José, que había sido vendido por sus hermanos como esclavo, José le dice a sus hermanos, vénganse, no se preocupen, porque él se lo revela de que él es su hermano a pesar de que lo habían vendido. Dice, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Lo habían vendido como esclavos. Ahora pues, no se entristezcan. Si ni os pese de haberme vendido para acá, porque para preservación de la vida, o sea, para las personas que iban a pasar en ese tiempo de hambruna, Dios envió delante de ustedes. Dios automáticamente dirigió mi vida. Mis amados hermanos, les estoy diciendo que Dios es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque así como vendieron a José, así vendieron a Cristo Jesús. Así como traicionaron a José, así habían traicionado a Cristo Jesús. Cristo Jesús está pendiendo en una cruz. Automáticamente llevando toda la carga de la humanidad sobre sí. Y más sin embargo, quien está ahí siempre son, entre ellos, el discípulo amado que fue Juan y María. Y más personas, entre ahí se encuentra Nicodemo, José de Arimatea, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es que Juan, el apóstol, es el único que lo siguió hasta el final, incluyendo su madre, pero claramente nosotros hablaremos parte de lo que viene siendo en representación de los hermanos de José, los varones. Todos abandonaron a José, todos se olvidaron de José, todos inventaron cosas de José, o sea, todos. Mas sin embargo, José ahora los quiere.
de vuelta o reconciliarse con ellos. Cristo Jesús de la misma manera, Cristo Jesús murió, resucitó, y más sin embargo, Él no aguarda rencor. Nosotros estaremos estudiando un poquito acerca de ello. ¿Por qué? Porque así como Jesús les dije, fue olvidado por sus amigos, vamos a ver en qué se desenlaza esta historia. En Juan 20, versículo 1 dice, el primer día de la semana. Primeramente habla el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El primer día de la semana es el domingo, mejor conocido como el día de la resurrección. Así es que el primer día de semana, ¿por qué no habla del séptimo día, o sea, del sábado? Les voy a decir por qué. Porque en Lucas se marca que Cristo Jesús murió un viernes por la tarde y descansó en el sepulcro en el sábado, igualmente que todas las mujeres. ¿Por qué hablo de todas las mujeres? O sea, de todas las mujeres que tenían preparando las especies aromáticas para untárselo en el cuerpo y ser embalsamado, etcétera, 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 y ponerlo en la tumba y que realmente allá descanse por perpetua o hasta que la resurrección venga, etcétera, etcétera. Eso es lo regular para nosotros. Pero para Cristo Jesús no lo alcanzaron a ungir con los ungüentos que se le ponían a los muertos, sino luego lo llevaron al sepulcro. Habla que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, vio quitada del sepulcro la piedra. Acuérdense que se cerraba con una piedra. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús. Aquí se habla de un discípulo que amaba a Jesús y ese es Juan el apóstol. Y claramente corrió María al ver que estaba el sepulcro abierto y fue luego a darle aviso a Pedro y al discípulo a quien Jesús amaba y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro corriendo los dos, pero dice corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro. ¿Quién? Juan, porque Juan era más joven. Y claramente dice que corrieron al sepulcro, mas sin embargo el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y Simón Pedro entró en el sepulcro, vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó que realmente no estaba ¿quién? Jesús, y el sepulcro estaba abierto. Para ellos era como un sueño lo que ellos estaban viviendo. Pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase entre los muertos, y volvieron a los discípulos. Mas sin embargo, María nos cuenta el relato que María miró el sepulcro abierto, fue y les avisó a estos discípulos. Los discípulos vinieron a cerciorarse y regresaron, pero no se percatan de que María regresa al sepulcro. Y cuando María regresa al sepulcro, ella ya estando sola, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Ella regresa. Aquellos regresaron a avisarle a los demás, pero ella estaba ya sola y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro. Cuando realmente no había nadie allá adentro, ahora hay dos seres con vestiduras blancas. Y realmente estos seres con vestiduras blancas le hablan.
porque estaban sentados en la cabecera y otro en los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré a otro sitio. Jesús le dijo, María. Y entonces volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas, que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Vemos claramente que María primeramente ve dos seres con vestiduras blancas. Dice la escritura que eran ángeles. Y después ve al Señor. Y el Señor le hace a María depositaria de un sublime y grandioso mensaje, a cual de que ella ya encontró al Señor y que los discípulos no lo encontraron. Les dijo, corre, ve y diles las buenas nuevas, y que yo después iré, que después de que regrese de mi Padre y de vuestro Padre, de mi Dios y de vuestro Dios, después de que regrese yo iré personalmente y me presentaré a ellos. Entonces María fue a dar las buenas nuevas. En el versículo 19 hay algo tan interesante, porque Jesús, sucede una cosa, Jesús se les aparece. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, acordémonos que el domingo no se había terminado, pero ahora ya llegó la noche. Así es que ya no es el primer día. En la noche ya viene siendo el segundo día, pero dice, marcando que claramente se estaba oscureciendo del primer día de la semana. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio y le dijo, paz a vosotros. Cuando él hubo dicho esto, les mostró las manos y los costados, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió mi Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Y quienes retengan los pecados les serán retenidos, y a los que se los son perdonados se les serán perdonados. Nomás que aquí tiene palabras claramente más distintas, pero es lo que estoy tratando de decir con mis propias palabras. A quien remitiere los pecados les serán remitidos, y a quien se los retuvieres les serán retenidos. Quiere decir que a los que les perdones les serán perdonados, y a los que no se los perdones no se los será perdonados. Todo esto es tan interesante cuando nosotros lo estudiamos a profundidad. Espero que las personas que nos han estado mirando hayan estado con nosotros en todos esos temas tan interesantes que nosotros debemos saber. Aquí lo que estamos estudiando es que Cristo Jesús se les aparece, les muestra las manos, les muestra parte de lo que viene siendo las heridas, pero lo interesante es esto, que Cristo Jesús no guarda rencor, que Cristo Jesús no guarda resentimiento. Cristo Jesús es el Señor de las oportunidades. Cada día que pasa es una oportunidad hacia la salvación. No más que nosotros tenemos que conocer quién es Cristo Jesús y qué es lo que Él quiere de nosotros, y nosotros empezar a actuar y hacer la voluntad de Dios, lo que Cristo Jesús nos dijo que nosotros hiciéramos, y claramente obedecer. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Cristo Jesús es sumamente bueno,
con cada uno de nosotros, a pesar de que así como lo abandonaron todos sus discípulos, a veces también nosotros así lo abandonamos y decimos no necesitamos nada de Él, cuando realmente nosotros necesitamos de Él todo. Que tengan un feliz día.